Un saludo para todos, bienvenidos a nuestro programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la institución. Hoy vamos a hablar sobre los desafíos de América Latina y el Caribe frente a la pandemia por COVID-19. Y desde ya los invito a que nos dejen sus comentarios en @canal Univalle TV. En unos minutos estaremos en contacto. Muchísimas gracias por continuar en la programación de Univalle TV. Estamos en el programa de opinión de la Universidad del Valle En Contacto. Y hoy precisamente vamos a estar en contacto, como les decía hace un momento, hablando sobre América Latina y el Caribe y todos los desafíos frente a lo vivido con la pandemia producida por el COVID-19. Y antes de dar la introducción a los expertos que nos van a acompañar a desarrollar el tema de hoy, yo los invito a ver el siguiente contexto. América Latina y el Caribe es una de las regiones, en la actualidad, más golpeada por el COVID-19. Puesto que puso en jaque a los sistemas de innovación de sus países a la hora de aportar soluciones y hacer frente a los retos impuestos por la pandemia. La fuerte contracción de esta crisis sanitaria ha tenido enormes costos económicos y sociales, que venían acumulándose incluso un par de años atrás. Un débil desempeño socioeconómico, un bajo crecimiento promedio y progreso limitado en los indicadores sociales que se acentuaron en algunos países a finales de 2019. Esta emergencia sanitaria a nivel global ha exacerbado la situación, profundizando las desigualdades y disparidades. No obstante, de acuerdo con el informe de la ONU sobre el impacto del COVID en la región, antes de la pandemia, el modelo de su desarrollo ya enfrentaba múltiples limitaciones de tipo estructural, como los elevados niveles de desigualdad, limitaciones de las balanzas de pagos y exportaciones concentradas en sectores de baja tecnología, crisis cambiarias y deudas recurrentes, así como los altos niveles de informalidad y de pobreza. La Comisión Económica de la ONU para la región, a través de un informe, manifiesta que urge mantener las ayudas de emergencia al menos durante este año para atenuar el impacto social de la crisis, ya que, en términos económicos, Latinoamérica se contrajo un 7,7% y casi 3 millones de empresas cerraron en 2020 a causa de la pandemia. Además, dicha región registró cerca del 28% de fallecimientos, pese a que en su territorio vive apenas el 8,4% de la población del planeta. Ante esta situación, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, CEPAL, afirma que la región no tiene otra opción estratégica que avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, a través de una mayor integración para mitigar los efectos de la pandemia del COVID-19. Finalmente, para abordar la emergencia económica, algunos expertos expresan que se requiere implementar acciones de política fiscal, monetaria y de cooperación internacional. Además, recomiendan a los estados prestar atención sobre sus acciones en el ámbito social, económico, sanitario y de gobernanza, como el ingreso de renta básica para los más vulnerables, que pueda servir de punto de inicio para un análisis de las medidas, prácticas y políticas e iniciar un intercambio de ideas para lograr afrontar futuras crisis de forma más efectiva. Hoy, en Contacto. América Latina y el Caribe ante los desafíos de la pandemia de COVID-19. Y con este informe inicial preparado por nuestro equipo de producción, paso a introducir a los expertos que nos van a acompañar precisamente a desarrollar la temática de hoy. Quiero dar la bienvenida a Sergio Vitar. Él es ingeniero civil economista, presidente del Consejo de Prospectiva y Estrategia de Chile y miembro senior no residente del Diálogo Interamericano y director del programa Tendencias Futuras y el Futuro de América Latina. Bienvenido, Sergio, a nuestro programa y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias por invitarme. Sabemos que gracias a la tecnología nos acompañas desde Chile. ¿Desde qué
zona nos acompañas? Estamos en Santiago, que por una casualidad que cada vez es más rara, está empezando a llover un poquito, pero ya la sequía de 10 años nos tiene muy secos acá, así que a la pandemia agregamos la sequía. Bueno, muy bien, bienvenido desde Chile. También nos acompaña Jorge Matar. Él es maestro en economía por la Universidad de Cambridge, consultor en desarrollo y política industrial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Fue director del Instituto Latinoamericano y Caribeño de Planificación Económica y Social de la CEPAL de 2010 a 2016 en Santiago de Chile. Bienvenido, Jorge Matar, también a el canal Univalle TV y en nuestro programa En Contacto. Encantado de saludarle, Marcela. Muchas gracias por la convocatoria. Yo estoy en Ciudad de México. Acá llueve todos los días a cántaros y muy contentos de acompañarnos también con Javier y con Sergio y todo su auditorio. Muy bien, igual que Chile, entonces en México, en la zona donde tú estás, también está pasando por lluvias. Y desde Colombia nos acompaña Javier Medina. Él es investigador, profesor, psicólogo y magíster en Administración de Empresas de la Universidad del Valle, coordinador de la Red Abierta de Prospectiva e Innovación del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo y miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Bienvenido, Javier, y gracias por estar en contacto con nosotros. Muchas gracias, Fulvia, por la invitación y muchas gracias a En Contacto y a la Universidad del Valle. Muy bien, pues tengo que decirles que estos tres pensadores desde Chile, desde México y aquí en Colombia son los autores del libro El Gran Giro de América Latina hacia una región democrática sostenible, próspera e incluyente, que ha sido lanzado recientemente y se ha dado su edición a través del programa editorial de la Universidad del Valle, y con base en lo que ellos han trabajado vamos a desarrollar precisamente la temática de hoy. Y sabemos que los problemas que afrenta ahora la región de América Latina y el Caribe, pues no son de ahora en el contexto de la pandemia, sino que ya arrastra una historia con problemas estructurales en la región. Y yo quiero empezar con Sergio para que hable y comparta con los televidentes un poco sobre estos problemas estructurales. Bueno, yo diría que por los tiempos que llevamos en política, que esta es la situación más compleja que hemos tenido, por lo menos en América del Sur y América Central, desde los años 80 con las dictaduras. Ahí la gran lucha era la libertad, que siempre se ve opacada por lo que pasa, por ejemplo, hoy día en Venezuela y en Nicaragua, además de Cuba, que quisiéramos que fueran progresivamente avanzando a espacios de mayor libertad, respeto a los derechos de las personas. Pero en esos tiempos era muy difícil. Nuestra lucha era primero respirar libertad. Estábamos con dictaduras militares. Hoy enfrentamos una crisis distinta, pero cuya complejidad es profunda porque nos afecta desde la desigualdad, la salud, el lento crecimiento, los problemas de medio ambiente, los problemas de falta de vivienda, las debilidades de la educación, que han quedado además más patentes con el tema de la digitalización, que muchos niños no tienen, ni la conexión por internet, ni tienen el equipo para conectarse. La salud, que los sistemas de salud nuestros y los estados se debilitaron y no han tenido la capacidad de reaccionar. Entonces, estos son los grandes problemas. Y en ese sentido, la gran cuestión es cómo diseñamos una salida. ¿Podemos los latinoamericanos, que tenemos diferencias, pero tenemos algo común, diseñar una estrategia que nos saque adelante más allá de la emergencia? Porque claro, si uno está en el gobierno, lo primero que hace es la emergencia. Más allá de la emergencia, entonces esa es la discusión que hacemos en el libro. En el libro trazamos un camino, vemos qué escenarios puede haber si lo hacemos mal y lo hacemos bien, elegimos un camino mejor y cuál es la estrategia para llegar a ello. Y tiene similitudes unos países con otros y por ahí nos vamos. Pero la discusión en este momento es muy candente y los ejes para poder salir adelante también los analizamos allí, económicos, sociales, políticos, y podemos verlos a continuación con mis dos colegas. Claro que sí. Sergio,
ya desde la perspectiva económica, ¿cómo son estos escenarios para América Latina y el Caribe? Bueno, hoy día el problema que tenemos, y la CEPAL nos entrega datos que siempre son muy útiles, ha aumentado la pobreza. O sea, el número de personas que cayó a la pobreza ha aumentado. Antes, hasta yo diría el 2013, hubo precios de las materias primas importantes y América Latina lo hizo bien y empezó a salir de la pobreza y había mucha gente que ya pasó a lo que se llamó capas medias, pero de menor ingreso. Con esta pandemia, el problema es que no solo la gente más pobre no ha podido salir, sino que la gente que salió vuelve. Y eso genera una situación de incertidumbre, de angustia, y que genera ira también y desesperación, que explica en parte las grandes protestas sociales que hemos vivido. Entonces, tenemos un problema de financiamiento internacional para poder enfrentar estas dificultades. Tenemos tasas tributarias bajas en América Latina para hacer más igualdad. Una parte importante de nuestras poblaciones, eso es lo que hemos estado analizando, para poder salir adelante, no reciben las condiciones básicas mínimas para sobrevivir. Y entonces el gran cambio que estamos observando ahora es un Estado más fuerte. Tenemos que desarrollar nuevas tecnologías para crecer de nuevo, no solo con los recursos naturales, aunque México es un distinto por la vinculación con Estados Unidos y la maquila y los problemas y la producción industrial. Y también tenemos que tener recursos tributarios para poder dar vivienda, educación, salud, el piso mínimo que nos permita que la democracia sea inclusiva y que así tengamos más cohesión y podamos salir adelante. Entonces, los problemas económicos son de crecimiento, de distribución y de tecnología. Y la tecnología tiene que ver con el medio ambiente, que va a ser fundamental, y el fortalecimiento de la capacidad nacional para producir, entre otras cosas, medicamentos, laboratorios. Los latinoamericanos antes podíamos producir cosas que hoy día no estamos produciendo. O sea, esos son desafíos nuevos, pero el problema principal hoy día es la emergencia, el empleo y la pandemia, y cómo van de la mano los dos. Muy bien, estamos en contacto. Hoy estamos hablando precisamente sobre América Latina, el Caribe y todos los desafíos que se están enfrentando con la pandemia del COVID-19. Regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos en contacto y hoy nuestro tema es América Latina y el Caribe y los desafíos frente a la pandemia por COVID-19. Y yo quiero empezar esta parte del programa preguntándole a Jorge sobre algunos de los planteamientos que tienen en el libro. Ustedes dicen gobernar como antes ya no es posible. Y bueno, eso ya lo hemos visto todo, pero me gustaría su reflexión al respecto. Bueno, yo creo que hay que partir de la experiencia latinoamericana que creo que la mayoría de los países comparten respecto de cómo hemos gobernado, digamos, en los últimos 30 o 40 años. Hay que recordar que prácticamente en toda la región implementamos un modelo de desarrollo que pretendía liberar las fuerzas del mercado, tener al sector privado como líder del proceso y con un Estado que retraía en sus funciones para volverse más que un actor destacado del desarrollo, alguien que ponía, digamos, las condiciones. Pero vemos que ese modelo, después de 30 o 40 años de estar en operación, no ha rendido los frutos. Esa forma de gobierno y esa forma de gobernanza económica y democrática creo que deja mucho que desear. Y la pandemia, la crisis que ha desatado, nos pone mucho de manifiesto cómo ha fallado en muchas dimensiones el modelo. En ese sentido, afirmamos que esa forma de gobernar tiene que alterarse y tenemos que empezar por un Estado mucho más activo, mucho más presente, tanto en el desarrollo democrático como el desarrollo sostenible, con nuevas formas de diálogo y de asociación y de alianzas con los otros actores del desarrollo, que son el privado,
la sociedad en su conjunto. Y otra dimensión que es fundamental, Fulvia, perdone que hace de rato le dije otro nombre, discúlpeme, No se Fulvia, preocupe. resulta que en América Latina no somos muy proclives a plantear escenarios y caminos para transitar hacia un mejor futuro. Nos concentramos mucho en el corto plazo, en la coyuntura, nos enfrentamos nosotros mismos por nuestras propuestas, nos cuesta trabajo escuchar a los que piensan distinto y muchas veces anteponemos nuestros intereses personales o de grupo o de comunidad frente a los intereses nacionales o mucho más amplios que nuestra propia coyuntura. Entonces, por eso en el libro está permeada a lo largo de su lectura la necesidad de pensar en el futuro y de construirlo. Creemos que la disciplina de la prospectiva es fundamental en el quehacer de lo público. Y por lo público no quiero decir el gobierno, sino la sociedad también como parte del interés público y desde luego el sector privado. Entonces, en esos son algunos de los aspectos, Fulvia, que creemos que ya no se puede gobernar como antes. Muy bien. Javier, sabemos que América Latina y el Caribe, digamos que como región, habrá aspectos, digamos, estructurales, inconvenientes, problemáticas que son comunes a la región. Pero para el caso de Colombia, como prospectivista y dentro del análisis que tú has hecho junto con los demás autores del libro, ¿cómo ves el contexto de Colombia? Bueno, en Colombia estamos afrontando hoy una acumulación de crisis. Una que es la que estamos hablando, que es común al resto de América Latina, que era la crisis prepandemia, de bajo crecimiento, de una década perdida, y la crisis de la pandemia. No podemos olvidar que Colombia, junto con Brasil y México, de acuerdo con algunas clasificaciones, representan 3 de los peores desempeños en la gestión, tanto por número de infectados como por muertos por 100.000 habitantes, como por el ritmo de vacunación. Lo que estamos viviendo hoy es una nueva crisis superpuesta que tiene que ver con precisamente el estallido social que responde pues a la inconformidad y la insatisfacción por la gestión de estas crisis acumuladas. Entonces, tenemos pues unas perspectivas de corto plazo que tienen que ver mucho con la resiliencia de la sociedad colombiana, o sea, la capacidad de soportar esta tensión, de resistir, de recuperarse y de adquirir una forma diferente. Yo creo que es muy difícil que Colombia vuelva a lo que era, entre comillas, la normalidad. Estamos viendo aquí en Cali una ciudad diferente ya a la que estaba antes de la pandemia y antes del estallido social, y así vivía en Colombia. Entonces, pienso que ahora pues, viene la necesidad de nuevas respuestas institucionales. Yo creo que en un evento que hicimos hace poco, comparando con Sergio y otra serie de amigos y analistas de Colombia, Chile y Brasil, comparando las situaciones de Chile y de Colombia, encontramos pues, que hay que afrontar 3 grandes temas cruciales hacia adelante. Uno, que es el agotamiento del modelo de desarrollo, del cual ya ha hablado Jorge y algo Sergio. Otro, que es la incapacidad de los líderes de generar realmente respuestas novedosas, originales y claras, coherentes frente a esta nueva situación. Y la tercera, que tiene que ver con la necesidad de reestructuración institucional, o sea, de adecuación de las instituciones político-administrativas para responder al diálogo social, para poder generar un nuevo contrato social, para realmente brindarle alternativas a la población. En otras palabras, el mejor de lo mismo, el más de lo mismo, ya no sirve para esta nueva situación. Muy bien, y antes de ir a la pausa siguiente en el programa, yo voy a retomar una pregunta que hizo Sergio al comienzo para que la retomemos después de la pausa y que ustedes los televidentes también
puedan pensar desde sus hogares. ¿Estamos preparados en América Latina y el Caribe realmente para aportar soluciones más allá de la emergencia, más allá del contexto de emergencia por pandemia por COVID-19? Regresamos para estar nuevamente en contacto. Y continuamos en contacto en el programa de hoy hablando sobre todos los desafíos de América Latina y el Caribe frente a la emergencia de la pandemia por COVID-19. Y estábamos precisamente, antes de salir a pausa, retomando una pregunta que uno de los invitados hizo al inicio del programa. Y yo se la voy a trasladar a Javier. Desde tu perspectiva, ¿estamos preparados en Latinoamérica y el Caribe precisamente para afrontar esta emergencia, salir adelante, incluso más allá de ella? Bueno, yo creo que esta pregunta nos toma mal parados en la cancha, en general en América Latina. Es decir, estos malos resultados de la región en general, la región más afectada en todo el mundo, no solamente los países que ya mencioné, sino también Argentina, Perú, Chile también, pues nos muestra que hay un déficit de capacidades gubernamentales. Es decir, no tenemos esas capacidades que requerimos hoy y necesitamos construir unas capacidades institucionales en un tiempo muy corto, prácticamente en una década. Tenemos que hacer lo que no hicimos en las 2 décadas anteriores en términos de reconstruir la relación con la ciudadanía, en términos de mejorar la calidad de las visiones de futuro, la coordinación interministerial, la evaluación y gestión de política pública tiene que mejorar sustantivamente. Y además también necesitamos instituciones mucho más resilientes, como decía ahora, que no es una moda, sino es una necesidad, que es la de afrontar estas crisis con la cabeza en alto y con la claridad de que la gente necesita esas respuestas en forma veloz, en forma oportuna, en forma efectiva, y que la gente no da espera y que realmente la gente hay que tenerla en cuenta, hay que dialogar con ella y hay que entender sus puntos de vista, porque como planteaba Sergio ahora, el nivel de retroceso en desempleo, en los temas de salud, de implicaciones del COVID a nivel familiar, etcétera, todo el retroceso en desempleo, en deterioro de las empresas, es la principal crisis tal vez desde la Segunda Guerra Mundial ahora. O sea, tenemos que hacer un salto cualitativo muy importante y de eso trata el libro, la necesidad de un gran giro para América Latina. Bueno, y nosotros también quisimos preguntarle a nuestros usuarios de Twitter qué pensaban sobre estos desafíos que tiene la región con la emergencia producida por el COVID-19. Escuchemos el siguiente informe. ¿Qué opinan sobre este tema algunos usuarios en Twitter? @ElíasAquiles. Hoy más que nunca se necesita el apoyo de las naciones hermanas del primer mundo. América Latina está en aprietos y el COVID no solo traerá consigo muertes por salud. Paulina Ornelas. La economía de América Latina, tal como muchos pacientes, tenía condiciones preexistentes al COVID que hizo que se complicara aún más. @Tony Saracay. América Latina se paralizó. El régimen político ya se encontraba en crisis de representación. Entramos a la crisis del COVID. La mundialización se fracturó y la hegemonía cambia de rumbo. Debemos conjugar economía, salud y derechos cívicos. Un nuevo modelo se impone. Mariam. América Latina está sumida en la corrupción. Por eso, la lucha contra el COVID no sirve. @Gabriel Fidel. Según el informe macroeconómico anual del Banco Interamericano de Desarrollo, los países de América Latina necesitan urgentemente implementar reformas fiscales para preparar el terreno para una recuperación sustentable post-COVID. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Jorge, me parece que digamos que de alguna manera la población en general tiene una percepción sobre el daño que causa la corrupción y esto nos lo traslada Mariam. América Latina está sumida en la corrupción. Por eso la lucha contra el COVID
no sirve. ¿Qué le puedes responder a ella? Yo lo que le puedo responder es que efectivamente creo que hemos padecido durante décadas de corrupción. Lamentablemente tenemos que aceptarlo, tenemos que reconocerlo y tenemos que hablar de ello porque corregir ese problema, en mi opinión, es uno de los elementos centrales para salir adelante de la crisis, pero también para recuperar las bases de un desarrollo sostenible y de una plenitud democrática. Entonces, creo que muchas veces a lo largo de la historia hay experiencias que nos muestran cómo a partir de crisis profundas, las naciones, los pueblos, las comunidades se pueden levantar si se lo proponen. Pero también la experiencia histórica nos dice que si no actuamos, la crisis puede permanecer casi de manera permanente con nosotros. Y creo que junto con la solución de los problemas sanitarios, económicos, sociales, tenemos que atacar la corrupción. Nosotros en el libro planteamos la necesidad de un nuevo contrato social, de que cada país debía replantearse el tipo de relaciones que hay entre Estado, gobierno, sociedad, sector privado, a partir de un nuevo contrato social. Tal es la magnitud de la crisis que nos atrevemos a decir, sí señor, sí señora, la magnitud es tal que requiere un nuevo contrato social. Y una parte fundamental del nuevo contrato social es el compromiso por la transparencia, por la probidad, desde el Estado, por el buen uso de los recursos públicos en el ejercicio del gasto y de la inversión públicos. Entonces, definitivamente es un tema que a veces lo evitamos y casi lo aceptamos como una deficiencia crónica e inevitable de nuestra condición. Yo creo que para nada. Tenemos que hacer algo y por eso necesitamos refundar también al Estado para que sea ese Estado proactivo, democrático y propiciador de la honestidad, la transparencia y el buen gobierno. Fulvia. Gracias. Jorge, resulta que Tony nos ha dicho, América Latina se paralizó, el régimen político ya se encontraba en crisis de representación, enfrentamos a la crisis del COVID-19, la mundialización se fracturó y la hegemonía cambia de rumbo. Debemos conjugar economía, salud y derechos cívicos, un nuevo modelo se impone. ¿Qué le puede responder a Tony? Bueno, podríamos armar todo un evento y una conferencia acerca de los temas que plantea Tommy, pero desde luego que creo que toca puntos fundamentales. En primer lugar, efectivamente, creo que en América Latina traíamos ya problemas estructurales serios. En el desarrollo sostenible, los tres pilares del desarrollo sostenible veníamos mal. Economía, desarrollo social y medio ambiente. No voy a entrar en detalles porque creo que para todos es muy obvio. Pero también nuestros regímenes políticos en una buena parte de los países enfrentaban manifestaciones, inconformidad de la ciudadanía, y creo que esto se pone de mucho mayor visibilidad frente a una crisis como la que estamos enfrentando. De repente, una mala gestión política, una mala gestión de gobierno, si no entramos en una caída importante de la actividad económica, si, digamos, la economía mundial de alguna manera nos arrastra, la población va llevándola, digamos. Pero si estamos enfrentando una crisis, todo aquello que venía acumulándose de manera estructural creo que explota y se manifiesta en todas estas manifestaciones, perdón por la redundancia, que hemos visto en América Latina. Creo que también a nivel mundial estamos viendo cambios muy importantes, eso también lo tratamos en el libro. Estamos viendo una competencia hegemónica entre Estados Unidos y China que no sabemos dónde va a parar.
Estamos viendo a una Rusia que quiere recuperar un papel importante en las decisiones del globo. Estamos viendo también a una Europa que se preocupa por tener un papel más importante dentro de la comunidad internacional. Y nosotros decimos, ¿y América Latina qué? Somos testigos pasivos de lo que está sucediendo y receptores, digamos, sin capacidad de forjar nuestro propio destino. Pues eso es lo que va a suceder si no actuamos y si no intentamos acercarnos a ese escenario deseable del cual hablamos en el libro. Entonces sí, creo que estamos viviendo tremendas transformaciones cuyo derrotero final creo que está por verse, y por eso es importante que la región actúe. Por eso creemos que hay que recuperar ese diálogo latinoamericano que hoy en muchos sentidos está roto, cada país sumido en sus problemas y en su coyuntura, con poca disponibilidad para escuchar al vecino en esta comunidad latinoamericana que puede y debe aportar soluciones para toda la población. Estamos en el programa En Contacto, estamos hablando en el programa de hoy sobre los desafíos para América Latina y el Caribe frente a la pandemia por COVID-19. Dejamos una pregunta para los televidentes, empiecen a reflexionar desde sus casas. ¿Cuáles son esas capacidades que necesitamos desarrollar para salir avante? En unos minutos regresamos. Muchísimas gracias por continuar en contacto con el tema de hoy, desafíos de América Latina y el Caribe frente a la pandemia por COVID-19. Y quisiera ya en esta parte final del programa, Sergio, que nos concentráramos en explicarle a los televidentes desde la perspectiva de ustedes cuáles han identificado como las capacidades sí o sí que tendríamos que desarrollar como región para poder ir más allá y sobrepasar la emergencia. Bueno, gracias, Fulvia. Yo creo que Colombia tiene ejemplos en su historia de haber salido adelante de crisis importantes. Nosotros no podemos solo ver lo malo. Tenemos que tener confianza de que podemos y esperanza en llegar a algo superior. O si no, tú no tienes la fuerza moral, política, social para irrumpir. Entonces, lo que estamos planteando nosotros es que sí podemos, pero para hacerlo e ir más allá de la pandemia, es necesario tener una estrategia, convenirla ciudadanamente, debatirla en el país. Y aunque tome tiempo, los partidos políticos, las universidades, los organismos internacionales, los jóvenes, especialmente las mujeres, que están teniendo un rol crecientemente importante en la conducción de los países, tomen y la incorporen esos ejes. Ahora, ¿cuáles son esos ejes? Lo primero hay que decir es que hay que verlos juntos. Uno no puede, por ejemplo, tener un país que hace un desarrollo económico y deja atrás lo social. O hace un desarrollo social y no crece. O quiere hacer eso sin democracia. O hace democracia sin crecimiento y sin desarrollo social. Tú no vas a poder enfrentar los temas del medio ambiente que se nos vienen encima con mucha fuerza. Entonces, los ejes que hemos planteado son, primero, gobernabilidad democrática. Nada se va a poder lograr si no afianzamos la democracia, las elecciones, la separación de poderes, el orden público, un Estado que abastezca de los productos y bienes y servicios básicos al grueso de la población, a toda la población. En la justicia independiente, unas policías que respeten los derechos humanos, que sean capaces, pero no repriman, sino que tengan la legitimidad de la sociedad. Segundo, tiene que haber una mirada a la desigualdad, que no es solo de ingresos, es de trato, es de participación, es de sentir que uno cuenta. O sea, que haya inclusión social y que todos sentamos que tenemos un camino común. Tercero, que las economías tienen que tener un aporte científico y tecnológico mayor que lo que tenemos. Y ahí entra la tesis de nuestras capacidades nacionales. ¿Cómo es posible que lleguemos a un punto que no producimos ni una vacuna? Si no producíamos ni ventiladores, a ratos no teníamos mascarillas. ¿Qué pasa ahí?
¿No tenemos capacidad? Sí tenemos capacidad. Entonces hay que reforzar la capacidad productiva y ahí las empresas, con el Estado, con las universidades, con los trabajadores, tenemos que dar salto en algunos sectores. ¿Cuáles son los de Colombia? ¿Cuáles son los de México? ¿Cuáles son los de Argentina? ¿Cuáles son los de Chile? Cada país tiene que verlo. Cuarto, tenemos que prepararnos para un gran pacto social a propósito de las desigualdades. Y ese pacto social tiene que tener una cuestión clave para partir. Tiene que haber un nuevo diseño del sistema de educación y de salud pública. La educación en la pandemia se nos quedó atrás. La salud pública está demostrando que sin eso no hay igualdad. Ya nadie puede estar seguro de su salud si el otro no tiene salud. Es una cuestión colectiva. Luego tenemos un tema importante con el medio ambiente, que va a ser la esencia del comportamiento de los jóvenes hacia el futuro. Entonces ahí tienes 5 o 6 cosas esenciales que tienen que estar en todo programa. Y la unidad latinoamericana en algunas cosas, no podemos estar tan dispersos, tenemos que ver los temas globales, tiene que haber una reorganización mundial de la salud, con financiamiento de las vacunas, con hacer de la vacuna un bien público, con la investigación científica y tecnológica para toda la humanidad y con los financiamientos necesarios. Ahí tienes algunos ingredientes. Ahora, ¿se puede? Sí se puede, pero hay que tener la voluntad, no solo los partidos, no solo los políticos, también la sociedad civil, las organizaciones regionales. O sea, esto tiene que ser una comunidad completa. Los asiáticos han avanzado más que nosotros. ¿Por qué nos vamos a quedar atrás? Yo tengo confianza de que podemos, pero hay que tener decisión política y social de hacerlo. Ya estamos en la recta final del programa, pero no quisiera que dejáramos por fuera algo que ustedes plantean en el libro sobre que se refiere a las transformaciones de los modelos mentales. Brevemente, Javier, ¿nos explicas un poco a qué se refiere? Vale, yo creo que América Latina ha caído en su propia trampa del cortoplacismo, de la improvisación y de lo que en el libro llamamos la caquistocracia, con K, que es el gobierno de los peores. Entonces, cuando se toman decisiones de esa manera, pues tarde o temprano los efectos y los impactos resultan completamente adversos. Entonces, lo que está viendo América Latina hoy es la ampliación de las brechas con todos los países que hemos visto, todas las situaciones, y la gestión de la pandemia marca precisamente esas capacidades, ese diferencial entre Asia y nosotros. Entonces, necesitamos evidentemente un marco y un horizonte mental mucho más largo para pensar. Necesitamos una cultura prospectiva, unas capacidades distribuidas en toda la población y necesitamos entender esto que comentaba Sergio ahora, de que el comportamiento colectivo o nos hunde o nos salva, ¿cierto? Que no podemos simplemente andar cada uno por su lado, sino que la gestión integral de la pandemia, así como la gestión integral de la sociedad, depende de todos y cada uno de los ciudadanos. Entonces tenemos que pensar estas transformaciones de comportamientos, de horizontes temporales, de pensar en el otro y pues la educación es la base de esta transformación de corto, mediano y largo plazo. Sergio, Jorge, la última reflexión para cerrar nuestro programa en el día de hoy. Fulvia, yo creo que cuando usted preguntaba sobre las capacidades, nosotros hablamos de la necesidad de pensar y construir el futuro como una actividad esencial de la política pública, pero también creemos que esa dimensión debe estar presente en toda la población. Creemos que incluso a nivel de los programas de educación debe de imprimirse esa transversalidad en todas las disciplinas. Cuando los niños, los jóvenes, los universitarios estudian la disciplina que sea, creo que deben prepararse para ser buenos profesionistas hoy y también hacia adelante. Entonces, creo que es otra de las lecciones que nosotros queremos dejar como algo que no sea esotérico. No se trata aquí de tener una esfera de cristal para adivinar el futuro. No, señor. Se trata de estar muy conscientes de nuestro presente,
pero también de las posibilidades que tenemos y del deber que debemos ejercer para construir un mejor futuro para nosotros, pero también para nuestros hijos, nuestros nietos, para toda la humanidad, en un planeta que hemos maltratado. Y como decía Sir David Attenborough, el planeta va a seguir existiendo. Puede que el hombre no, pero el planeta sí que es resiliente y lo ha mostrado a lo largo de miles de millones de años. En ese sentido, nosotros tenemos apenas unos cuantos años, 70,000 años de estar en la Tierra como seres humanos. Insisto, el planeta va a seguir adelante, parémonos para seguir junto con él en armonía, y no hay mejor cosa que preparar nosotros, nuestros hijos, para ese futuro sostenible, próspero, incluyente. Pues muchísimas gracias. Estaremos todos también desde nuestro corazón apostándole a un futuro sostenible en donde quepamos todos. Quiero agradecerle a todos ustedes, a Sergio Vitar, a Jorge Matar, a Javier Medina, por el acompañamiento en el desarrollo de la temática de hoy. A ustedes, nuestros televidentes, muchísimas gracias también por su acompañamiento. Yo los espero en un próximo programa para que estemos en contacto.